Mi hija regresó a casa llorando después de ser invitada a una reunión navideña en la casa de sus abuelos. Estaba visiblemente alterada, y en silencio, me entregó un regalo envuelto. «Mamá, mira esto. ¿Por qué tengo que soportar algo así?», dijo. Me quedé sin palabras. Al abrir el paquete, me di cuenta de que era algo completamente inapropiado para una niña. Alarmada, informé inmediatamente a la policía. La investigación reveló la verdad y provocó un gran escándalo familiar. La persona responsable de aquel regalo enfrentó graves consecuencias. Tengo 45 años y estoy casada con un hombre más joven que yo. Ambos trabajamos en la misma empresa. Comencé una nueva etapa profesional a los 34 años, después de que un antiguo empleador hiciera comentarios despectivos sobre mi edad. En mi trabajo actual se valoran las capacidades, no la edad ni el género. Mi esposo, que entonces era mi supervisor, me apoyó en todo momento. Nos casamos poco después, y hoy tenemos una hija que cursa 4º grado. Nuestra hija es una niña dulce, amante de la lectura y siempre amable con los demás. Sin embargo, mi relación con la hermana de mi esposo siempre ha sido complicada. Aunque me llevo bien con mis suegros, ella nunca aprobó que yo fuera mayor que su hermano, y criticaba constantemente nuestro matrimonio apresurado. Sus comentarios sobre mi edad y los cambios físicos que experimenté después del embarazo eran hirientes, aunque intentaba ignorarlos para mantener mi paz mental. Su actitud solo cambió cuando ella misma se casó rápidamente y se mudó a otra ciudad, reduciendo nuestros encuentros y librándome de sus constantes burlas. Gracias a ello, pude concentrarme en dar la bienvenida a nuestra hija. El parto fue difícil, pero también marcó uno de los momentos más felices de nuestras vidas. El apoyo incondicional de mi esposo me dio fuerzas. Cuando nuestra hija lloró por primera vez en la sala de partos, él me agradeció y reconoció todo mi esfuerzo. Ambos terminamos llorando de felicidad. Sin embargo, 5 meses después del nacimiento de nuestra hija, mi cuñada dio a luz a un niño y retomó sus visitas a nuestra casa. Cada visita parecía tener un solo propósito: comparar desfavorablemente a nuestra hija con su hijo y hacer comentarios despectivos sobre mi edad. Incluso decía que las supuestas arrugas en el rostro de mi hija se debían a que yo era una madre mayor. Mientras intentaba adaptarme a las exigencias de la maternidad, me sorprendía su descaro. Llegaba con las manos vacías, sin traer nada para los bebés, y se marchaba llevándose pañales y leche de fórmula, alegando que no quería quedarse sin suministros. Finalmente, las visitas terminaron cuando el trabajo de su esposo los obligó a mudarse a otro estado. Eso nos dio un breve periodo de tranquilidad. Pero cuando nuestra hija comenzó la escuela primaria, descubrimos que su primo también estudiaría allí. A pesar de la tensión entre los adultos, los niños desarrollaron una hermosa amistad. Nuestra hija, al ser mayor, lo cuidaba con cariño y sinceridad. En 3º grado, ambos quedaron en la misma clase. Ese año, nuestra hija recibió un reconocimiento por un proyecto de verano sobre lectura, que incluso fue publicado en el periódico local. Su logro se convirtió en tema de conversación entre familiares y conocidos. Durante una visita a casa de mis suegros, varios familiares se reunieron, posiblemente para felicitar a nuestra hija. Sin embargo, mi cuñada parecía incómoda porque nuestra familia estaba recibiendo tanta atención. Se quejó de que era injusto, y afirmó que el libro premiado debía haber sido para su hijo. La realidad era otra. Los niños habían intercambiado libros de común acuerdo. Después de leer ambas opciones, decidieron juntos sobre cuál escribirían su informe, demostrando un gran espíritu de colaboración que mi sobrino apreciaba mucho. Este episodio dejó en evidencia la capacidad de los niños para compartir, apoyarse mutuamente y actuar con madurez, en marcado contraste con los conflictos y malentendidos de los adultos. Además, mi sobrino había mostrado una clara preferencia por el libro que mi hija había leído primero. Con mucha generosidad, mi hija permitió que su primo eligiera el libro que más le gustaba. Cuando compartí esta historia, mi cuñada me acusó injustamente de haber escrito el ensayo ganador para mi hija.
Quizá recordó que en mis años universitarios me gustaba escribir novelas, algo que seguramente mi esposo le había contado, sin que yo lo supiera. También estaba difundiendo rumores maliciosos en la escuela, insinuando que había utilizado contactos personales con los jueces del concurso para favorecer injustamente el trabajo de mi hija. Estas acusaciones infundadas entristecieron profundamente a mi hija, hasta el punto de perder el interés por la lectura, una actividad que antes adoraba. Aquello fue la gota que colmó el vaso para mí. No podía soportar verla tan desanimada, no solo por las falsas acusaciones dirigidas hacia mí, sino también porque ella se había convertido en víctima de chismes crueles. Antes de tomar alguna decisión, hablé con mi esposo y por primera vez le conté el alcance de la mala conducta de su hermana desde que nos casamos. Le recordé cómo se llevaba la ropa destinada para nuestra hija, diciendo que los bebés no distinguían la ropa de niños y niñas, y cómo se burlaba de mi apariencia durante el embarazo, comparándome con una luchadora de sumo. Indignado por el comportamiento de su hermana, mi esposo estuvo de acuerdo en que había llegado el momento de involucrar a sus padres, y decidió explicarles personalmente toda la situación. Junto con ellos, fue a la casa de mi cuñada para enfrentarla. Al principio, ella se alegró al ver a su familia llegar de manera inesperada, pero su sonrisa desapareció cuando recibió una severa reprimenda de mi esposo. Su reacción fue dirigir toda su ira hacia mí, acusándome de haberla traicionado ante su hermano favorito y presentándose como la víctima para evadir cualquier responsabilidad. Al principio respondí a sus llamadas, creyendo que intentaba reconciliarse. Sin embargo, pronto comprendí que solo quería desahogar su frustración y seguir culpándome. Finalmente, configuré su número para que las llamadas fueran directamente al buzón de voz, e ignoré todos sus intentos de contacto. Después de 2 semanas, las llamadas cesaron. Supuse que había perdido el interés, aunque más tarde descubrí que no era así. En diciembre, mis suegros organizaron una fiesta navideña para los niños, algo que nunca antes habían hecho, y que despertó mi curiosidad. Mi hija, por el contrario, estaba encantada con la invitación. Recordaba con cariño las celebraciones navideñas de su jardín de infancia, y esperaba vivir algo parecido en la escuela primaria, aunque allí no organizaban este tipo de eventos debido a sus políticas sobre celebraciones religiosas. A menudo me pregunto por qué algunas personas se aferran tan estrictamente a las tradiciones religiosas, cuando la Navidad se ha convertido en una celebración apreciada en todo el mundo y adoptada de formas muy diferentes según cada cultura. Durante los últimos 2 años, mi hija y yo decidimos celebrar la Navidad a nuestra manera, acogedoramente en casa. Lo que más le gustaba era el intercambio de regalos. Ese año, la invitación de mis suegros sugería un presupuesto modesto de $11 para el intercambio de regalos. Mi hija y yo fuimos a un enorme centro comercial cercano en busca del obsequio perfecto. Finalmente, ella eligió uno de sus libros ilustrados favoritos, porque deseaba compartir su historia y la alegría que le había proporcionado con otra persona. El día de la fiesta, con el regalo en las manos, se dirigió a la casa de mis suegros, que estaba a un corto trayecto en autobús de nuestra vivienda. Después de avisar a mi suegra de que estaba en camino, ella se ofreció amablemente a recogerla en la parada. Más tarde me llamó para confirmarme que mi hija había llegado sana y salva, lo que me permitió quedarme tranquila por un momento. Sin embargo, esa tranquilidad duró poco. Apenas 50 minutos después, escuché la puerta principal abrirse en pleno día laborable. Mi esposo estaba en el trabajo, y yo trabajaba desde casa durante las vacaciones de invierno de nuestra hija. La escena que encontré me rompió el corazón. Mi hija estaba sentada junto a la entrada llorando. Me entregó una bolsa de regalo envuelta, y su expresión me hizo entender que el contenido explicaría todo. Dentro encontré un periódico con su ensayo de lectura completamente hecho pedazos. También había una tarjeta escrita con tinta roja que decía: "No se vuelvan tan arrogantes, o terminarán como este muñeco". Dentro de la bolsa también había un peluche mutilado y manchado con tinta roja para simular sangre.
Aquello estaba muy lejos de ser una broma inocente. Entonces mi hija me reveló algo que me dejó completamente atónita. El perturbador regalo había sido obra de mi cuñada. La fiesta había sido concebida como un evento alegre y dedicado a los niños, y los adultos habían acordado no preparar regalos personales. Aunque yo no había acompañado a mi hija, me sorprendió descubrir que mi cuñada había asistido y había sido capaz de cometer un acto tan cruel contra ella. Si mi suegra hubiera sabido que su hija iba a estar allí, estoy segura de que me habría informado, ya que siempre había insistido en que mis suegros siempre me habían pedido que les informara de cualquier problema causado por su hija. Por eso, aquella situación me dejó profundamente decepcionada. Era evidente que había sido un intento deliberado de hacernos daño. Después de que mi hija regresara a casa llorando, le pedí que le contara a su abuela lo sucedido. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, mi cuñada intervino. «Yo no te invité», le dijo. «Solo los niños que asisten a escuelas misioneras eran bienvenidos». Mi hija, confundida, preguntó. «¿Qué es una escuela misionera?». Me quedé sin palabras. Recientemente, un familiar había sido admitido en una escuela misionera, y el tema había sido muy comentado en la familia. El hijo de mi cuñada asistía a un jardín de infancia de ese tipo, y habíamos escuchado historias de familiares que ni siquiera sabían que dichas instituciones estaban vinculadas a organizaciones religiosas hasta el momento de la inscripción. Nosotros habíamos tomado un camino diferente. Elegimos para nuestra hija un jardín de infancia local y una escuela pública. Parecía que mi cuñada había encontrado otra excusa para menospreciarla. Aterrorizada por el amenazante regalo que había recibido mi hija, corrí a la comisaría y exigí que tomaran el asunto en serio. Al principio, algunos agentes se mostraron reacios a intervenir y sugirieron que se trataba de un problema familiar. Afortunadamente, una policía comprendió de inmediato la gravedad de la situación. Reconoció que las amenazas y los actos violentos dentro de la familia también constituyen delitos denunciables. Empatizó con nuestro miedo y prometió visitar a mi cuñada aquella misma tarde para advertirle sobre las consecuencias de sus acciones. Cuando mi esposo regresó del trabajo, le conté todo lo ocurrido. Indignado, condenó el comportamiento malicioso de su hermana y llamó a sus padres, quienes habían organizado la fiesta de Navidad. Ellos afirmaron no saber nada del incidente. Supusieron que mi cuñada se había colado por la puerta trasera, que había quedado abierta mientras mi suegra estaba ocupada con otras tareas. La fiesta había sido dejada bajo la supervisión de los familiares más jóvenes. Después de que la policía reprendiera severamente a mi cuñada, mis suegros, perturbados por la posibilidad de que su comportamiento pudiera constituir un delito, organizaron una reunión familiar para abordar el asunto. La reunión tuvo lugar en casa de mis suegros. Mi cuñada y su esposo llegaron tarde. Ella se veía claramente molesta y nada arrepentida por la intervención policial. Su esposo, por el contrario, parecía no tener idea de por qué habían sido convocados. Cuando finalmente le explicaron lo que su esposa había hecho, su reacción fue de absoluto asombro. Había sido completamente ajeno a la magnitud de la situación. Nos ofreció sinceras disculpas y parecía genuinamente arrepentido. Su actitud contrastaba enormemente con la de mi cuñada, quien permanecía desafiante e incapaz de reconocer su responsabilidad. Según ella, el hecho de no haber sido arrestada demostraba su inocencia. Sus palabras dejaron a todos sin saber qué responder. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Su esposo anunció que quería divorciarse de ella. La revelación nos dejó a todos atónitos, ya que desde fuera no había señales evidentes de problemas en su matrimonio. Explicó que había soportado su comportamiento durante años. Ella descuidaba las responsabilidades del hogar, y debido a su falta de atención, incluso había llegado a provocar situaciones peligrosas. Además, estaba obsesionada con las apariencias, y había insistido en mudarse varias veces únicamente para mantener un determinado estatus social.
Muchas de aquellas mudanzas estaban justificadas por las supuestas ambiciones para su hijo, como intentar inscribirlo en jardines de infancia prestigiosos, esfuerzos que solo terminaron en decepciones y vergüenza. Finalmente acabaron matriculándolo en una escuela pública porque el propio niño así lo deseaba y su padre lo apoyó frente a la oposición inicial de su madre. La decisión de divorciarse no era impulsiva, era el resultado de años de frustración, acelerados por el reciente acoso hacia nuestra familia. Tomada por sorpresa, mi cuñada intentó disculparse débilmente, en un último esfuerzo por revertir la situación. Afirmó que todo había sido una simple broma. Pero sus acciones iban mucho más allá de cualquier broma o travesura inocente. El mensaje amenazante dirigido a una niña era algo que incluso podría aterrorizar a un adulto. Su comportamiento era indefendible y había destruido la confianza de toda la familia. La enfrenté directamente. El hecho de ser madre no significa automáticamente que tengas instinto maternal, le dije. Tus acciones están muy lejos de lo que se espera de una madre. Mi esposo, al verla llorar, le dijo con firmeza que las lágrimas no solucionaban nada y que a su edad no podía esperar que la compasión borrara las consecuencias de sus actos. Aún así, ella continuó llorando, negando haber hecho algo malo y preguntando por qué todos la culpaban. Incluso llegó a afirmar que el rechazo de la familia se debía a mi matrimonio con su hermano, y que el verdadero problema era que yo era mayor que él, no sus propias acciones. Su incapacidad para comprender la gravedad de lo ocurrido nos dejó a todos sin palabras. Mi esposo estaba especialmente impactado por la imposibilidad de su hermana de entender la situación. Con el ambiente cargado de tensión y muchos sentimientos aún sin resolver, la discusión llegó abruptamente a su fin. Posteriormente comenzaron los trámites de divorcio, marcados por la negativa de mi cuñada a reconocer sus errores. Al final, fue la inocente confesión de su propio hijo sobre lo ocurrido en la fiesta de Navidad, lo que inclinó la balanza y la llevó a aceptar el divorcio de mala gana. Sin ninguna mala intención, mi sobrino contó a sus compañeros de clase el inquietante intercambio de regalos que había presenciado. En particular, habló del peluche mutilado y manchado de rojo, que parecía estar cubierto de sangre. Su relato se difundió rápidamente por la escuela y despertó la preocupación de profesores y padres. Después de aquello, a mi hija le resultó muy difícil regresar a clases. El incidente y los rumores que la vinculaban con la historia de su primo habían apagado su ánimo. Su ausencia se convirtió en un tema de especulación, y muchos relacionaron inmediatamente lo ocurrido con la fiesta de Navidad, demostrando cómo un solo acto irreflexivo podía afectar la vida de tantas personas. Yo había deseado que todo se resolviera discretamente y que mi hija pudiera volver a la escuela cuando se sintiera preparada. Sin embargo, la intención de mi sobrino al compartir lo sucedido nunca fue divertir a nadie. En realidad, era un desesperado llamado de ayuda para detener el comportamiento dañino de su madre. Al comprender el impacto de aquellas revelaciones, su padre se vio obligado a acelerar el proceso de divorcio. Incluso aceptó las condiciones de su esposa con tal de poner fin al matrimonio lo antes posible. Para entonces, mi cuñada ya era conocida en toda la comunidad por su comportamiento amenazante hacia los niños. La gente comenzó a evitarla, y algunos vecinos incluso mostraban abierta hostilidad hacia ella. Sintiendo que todos la rechazaban y la condenaban, vio el divorcio como una vía de escape. Imaginó que regresar a la casa de sus padres le ofrecería consuelo. Sin embargo, su exesposo se mantuvo firme en su decisión de conservar la custodia de su hijo. Ella aceptó la decisión sin apenas discutir. Con una frialdad que nos dejó atónitos, declaró que su hijo no le importaba, pues tenía planes de volver a casarse, y consideraba que los niños eran un obstáculo para su futuro. Sus crueles palabras fueron respondidas con el valiente rechazo de su propio hijo. Él le dijo que no la necesitaba en su vida, que encontraba seguridad y cariño junto a su padre, y le advirtió que se mantuviera alejada de su prima.
La situación de mi cuñada empeoró aún más cuando regresó a la casa de sus padres y le negaron la entrada, dejándola sola para afrontar las consecuencias de sus actos. Su vida entró en una espiral descendente. Comenzó a pasar dificultades para cubrir sus necesidades básicas. Acumuló deudas con personas poco recomendables y finalmente, desapareció por completo de nuestras vidas. Mi esposo y mis suegros decidieron no presentar una denuncia por desaparición. Para ellos, su ausencia era simplemente el desenlace de una larga cadena de decisiones equivocadas. Con el paso del tiempo, mi hija recuperó la confianza necesaria para volver a la escuela. Su primo continúa siendo una presencia protectora y cariñosa, prometiendo siempre cuidar de ella. Curiosamente, este difícil periodo terminó fortaleciendo los lazos entre nuestras familias, especialmente con mi excuñado, ya que todos nos unimos para apoyar a los niños. Mis suegros han acogido a ambos nietos con todo su cariño, brindándoles cuidado y apoyo en ausencia de mi cuñada. Ahora que ella ya no forma parte de nuestras vidas, nuestra familia ha encontrado paz y ha construido una relación fuerte y basada en la confianza, libre de las tensiones que antes nos dividían.